Buenos días, bienvenidos estimados estudiantes, bienvenidos a las sesiones de historia. Ya estamos en la semana 7 y vamos a continuar. En esta sesión continuaremos hablando sobre la sociedad inca. Habíamos dicho que la sociedad inca se caracterizaba por ser una sociedad clasista y diferenciada. También pudimos distinguir tres grupos sociales en la sociedad inca. Estaba la realeza, que dijimos que la conformaba el inca y su imperial familia, ¿no? Que eran quienes vivían y eran asistidos en sus grupos, en sus palacios, no eran considerados como encarnaciones vivas, ¿no? Y el pueblo pues les guardaba una actitud de reverencia, una actitud de respeto. La otra clase social que mencionamos fue la nobleza, ¿no? Que aquí tiene una posición inferior al inca y a la familia imperial, ¿no? Estaba la nobleza conformada por los nobles de sangre, es decir, por los familiares más cercanos del inca, ¿no? Las panacas. Se dividía pues en nobleza de sangre, nobleza advenediza, ¿no? Ellos tenían los privilegios porque, aparte de ocupar los principales cargos políticos administrativos en el Tahuantinsuyo, también eran educados en el Yachaiguasi, ¿no? El pueblo, que hemos dicho, va a ser la base de la sociedad inca. Ellos constituían los llamados aturrunas, ¿no? Eran pues los hombres, las mujeres, los niños, ¿no? Todos ellos eran súbditos del Estado, ¿no? Están sometidos a prestar su fuerza de trabajo, por eso se les considera que ellos son la principal mano de obra del Tahuantinsuyo. Hoy continuaremos entonces viendo algunos otros grupos o aspectos de la sociedad inca. Habíamos mencionado sobre la panaca. ¿Qué es la panaca? La panaca, se le llama panaca, era el tipo diferente de ayu. Podríamos decir que es el ayu real, ¿no? Que está conformado por los grupos de parentesco de la élite inca. Es decir, son los familiares, está conformada por los descendientes del inca, los familiares, ¿no? Y de aquí hemos dicho pues que salían los principales mandos religiosos, los militares, administrativos. Entonces, toda la burocracia estatal estaba conformada en la llamada panaca, ¿no? Estos nuevos ayus se separaron y diferenciaron del resto. Sus miembros, que eran nobles de sangre, según los españoles, se distinguían por llevar grandes orejeras, ¿no? Como símbolo de su rango, los orejones, que ya los habíamos mencionado también. Sus miembros pues cumplían funciones religiosas, militares, administrativas, entre otros. Entonces, el inca, perteneciente a las panacas cusqueñas, al ser designado para este cargo, ya dejaba su panaca original y formaba una propia. Entonces, las panacas, como lo mencionamos, su misión era de las panacas, cuidaban la momia de su fundador, la momia llamada Maipu, ¿no? Y sus posiciones. El ayu. ¿Qué es el ayu? El ayu hemos dicho que es un conjunto de familias, ¿no? Que están unidas por ciertos vínculos. ¿Qué significa ayu? Significa familia extensa, ¿no? El ayu constituyó la base de la sociedad inca, ¿no? Porque los miembros del ayu, los mayores a partir de 18 o 50 años que pertenecen a un ayu, son la principal mano de obra del Tahuantinsuyo, son los trabajadores del Tahuantinsuyo. Entonces está conformado por un grupo de personas que están unidas por diferentes vínculos, unidas por vínculos de sangre, ¿no? Es decir, son descendientes de un mismo antepasado, ¿no? La creencia en un mismo antepasado común, ¿no? El origen, son descendientes de una misma pacarina. ¿Sabes qué? Pacarina es el lugar sagrado donde se habrían originado los ayus. Pacarina significa lugar de origen, ¿no?
Tienen vínculos de territorio, o sea, todos trabajaban la misma tierra. Todos trabajan la misma tierra. Vínculos económicos, trabajaban para un bien o un fin común, ¿no? Un fin común. Entonces, también vínculos de sangre, compartían el mismo idioma, la misma lengua, ¿no? Vínculo en el aspecto religioso, es decir, adoración del Dios principal, ¿no? Culto a los antepasados, al fundador. Entonces, el ayu, ¿por quién era dirigido el ayu? ¿Quién dirigía a estas familias? Estaba bajo el liderazgo del curaca. Entonces, el curaca es el jefe, ¿no? La máxima autoridad, digamos, del ayu, quien se encarga de dirigir o de liderar el curaca a la familia, ¿no? Llamada el ayu. No olvidar entonces que la sociedad inca estaba organizada en ayus. Pues la población andina estaba organizada en ayus ya desde tiempos preincas, ¿no? Desde tiempos preincas. Ahora pasamos a qué otros grupos podemos señalar dentro de la sociedad inca, ¿no? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿De qué se encargaban? El grupo sacerdotal estaba encargado del culto solar, ¿no? Componía una casta específica. Ellos pertenecían a la saya de Huayncusco, ¿no? ¿Cuáles eran sus funciones? Sus funciones consistían en atender al templo, ¿no? Realizar sacrificios y también elevar plegarias para los dioses. Ahora, estos sacerdotes también tenían privilegios, ¿no? Porque además ellos estaban exentos de pagar tributo, no pagaban tributo, ¿no? Y todo el peso del mantenimiento estaban exentos porque ellos no trabajaban en las tierras como sí lo hacía la mayoría de la población. Entonces, el grupo sacerdotal encargado del culto solar, Sus funciones, por lo tanto, entonces era atender al templo, ¿no? Y realizar los sacrificios. Los militares. Era una organización militar en el imperio incaico. Compusieron pues un poderoso ejército, un poderoso y eficiente y bien equipado ejército, los incas, a fin de asegurar la paz dentro de su propio territorio y así poder enfrentarse ante posibles enemigos del exterior y para también poder ensanchar sus dominios. Entonces, ante una eficiente organización del ejército que tuvieron los incas, es que de alguna manera pudieron conquistar, ¿no? Pueblos, regiones, ¿no? Y así pudieron dominar y extender un enorme territorio, ¿no? Entonces, los ejércitos estaban integrados principalmente por quienes eran campesinos, ¿no? Los que integraban el ejército, y ellos eran convocados para cumplir su mita, que era el trabajo obligatorio, es decir, o servicio militar obligatorio. Entonces, estaban obligados a formar parte del servicio militar obligatorio. Entonces, ya a partir del Inca Tupac Yupanqui se formaron ya militares profesionalizados, ¿no? Entonces todos desde niños, digamos, en las familias empezaban a prepararlos para formar parte del ejército militar, ¿no? Las ayas también es otro grupo dentro de la sociedad inca, se puede considerar. ¿Quiénes eran las ayas? Las ayas fueron las mujeres de mayor preparación cultural en el imperio, ¿no? Ellas vivían enclaustradas en el Ayahuasi o casa de las ayas, se llama. Entonces, ellas eran las llamadas mujeres escogidas, ¿no? Fueran escogidas de varios lugares del imperio inca, ¿no? ¿Para qué? Para servir al Inca y para servir también al dios Sol. Entonces, estas mujeres constituyeron una de las principales fuerzas productivas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de ellas, por ejemplo, eran dedicadas a la vida entera a la adoración del dios Sol. Otras estaban dedicadas
a labores de, digamos, a labores de tejido, ¿no? Entonces, al interior de este grupo, como hemos mencionado, existen diversas categorías, ¿no? Están, por ejemplo, las llamadas sayas o la taquiacta, ¿no? Que eran elegidas, por ejemplo, también para cantar. Ellas alegraban las fiestas de la corte imperial, alegraban las fiestas que se celebraban, ¿no? A favor de la realeza, ¿no? Entonces, estas también eran entrenadas en lo que respetan en las artes, en las manualidades, ¿no? En los tejidos, pues ellas confeccionaban, ¿no? La ropa principalmente del Inca, de la realeza, de sus familiares, ¿no? Entonces eran expertas tejedoras, quienes se encargaban de enseñarles, ¿no? Todo este aprendizaje, pues eran las llamadas mamaconas. Entonces las mamaconas eran las mujeres que las preparaban a las agyas, ¿no? Por eso es que el Agyaguasi también es considerado como la casa de la sabiduría, como la casa del saber del pueblo, ¿no? Sirve también como un centro de administración, un centro de confección textil, ¿no? Llamado Agyaguasi. Bien, estas mujeres escogidas entonces fueron de varios lugares, ¿no? Que las escogieron para poder servir tanto al Inca como al dios Sol. Pues tenemos otros aspectos de la sociedad inca, pues tenemos el llamado guarachico. ¿Qué es el guarachico? También conocido como guarachicuy, ¿no? Era un ritual de iniciación viral por el que todo joven de la nobleza incaica debía pasar. Entonces, ese ritual ¿en qué consistía? En llevar a cabo una serie de pruebas para mostrar su fuerza, su destreza como guerreros. Fue una ceremonia militar, oficial, anual incaica, ¿no? Que marcaba el paso, dice, de la adolescencia a la adultez en los varones. En ella, pues, los jóvenes se agrupaban en bandas para demostrar sus capacidades, ¿no? Para la defensa del imperio. Entonces, tras cumplir satisfactoriamente los ejercicios impuestos, el joven pasaba ya a vestir las llamadas guaras, que era una especie de truza portada por los militares, ¿no? En reemplazo ya del unco, como símbolo entonces de la transición hacia la adultez. Entonces, era una ceremonia de transición o madurez para declarar a los jóvenes mayores de edad. Ya así entonces estaban con facultad los jóvenes también para poder contraer el matrimonio, ¿no? Y ejercer también cargos de responsabilidad, ¿no? Inherentes a la audiencia. O sea, ya pasaban, digamos, ya estaban preparados para poder trabajar, ¿no? Entonces, una vez que ellos contraían matrimonio, se ponían al servicio del Estado. ¿Y el matrimonio en qué consistía? Pues dice que era una ceremonia obligatoria celebrada en determinadas épocas del año, ante un funcionario especial. Concurrían pues las mujeres de 18 y los hombres de 24 años, ¿no? Después de esta ceremonia, recién se consideraba runa o ciudadana. Entonces se casaban dentro del mismo ayo, formando hileras tanto los hombres como las mujeres, después que habían pasado por un periodo de prueba o convivencia, ¿no? Y se comprendían, ¿no? Y así se casaban. Ante esta forma curiosa de matrimonio, ¿no? Se les llamaba sirginecuy o tincunecaspu, ¿no? Que era el periodo de convivencia que mantenían antes de casarse. Luego el Inca en el Cusco y los curacas en el resto del imperio juntaban las manos de los novios y los declaraban marido y mujer en una ceremonia pública. Muy bien, mis estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado sobre otros aspectos de la sociedad inca, ¿no? Ya en las próximas sesiones también vamos a hacer un repaso de todo lo que es la estructura o la organización social del Tahuantinsuyo. No se olviden entonces de continuar desarrollando la actividad y las tareas para algunos que ya se les ha enviado de la primera parte de lo que es el tema de la sociedad en el Tahuantinsuyo, ¿no? Hay que ir avanzando con esas 5 preguntas que se les ha podido enviar. Entonces las preguntas siguientes se les estaremos enviando en el transcurso de la
de la semana, ¿no? Continúo